emisión más de la UNAM Responde, en donde frecuentemente hablamos de la importancia de prevenir, no solamente cuidando nuestra salud, sino siendo conscientes de la relación, de la interacción que tenemos con el resto de los seres vivos, lo que se ha hecho más necesario en medio de esta crisis de salud. Con respecto al proceso de vacunación que sigue avanzando prácticamente en todo el mundo, se ha hecho, de forma más rápida y eficaz en los países más desarrollados, mientras que los países más pobres están quedando atrás. Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud ha pedido a los laboratorios que están produciendo ya las vacunas aprobadas que pongan al menos la mitad de su producción a disposición de COVAX para que puedan ser distribuidas y así ayudar a las personas y a los países que más lo necesitan. Sabemos que esta crisis ocasionada por el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19 tiene una de sus principales esperanzas en las vacunas, una campaña mundial que puede considerarse la más grande del mundo o al menos de los últimos tiempos. También sigue generando dudas con respecto a su efectividad, a su eficacia, a su seguridad. Para resolver dudas con respecto a este tema, una vez más me da mucho gusto saludar aquí en este espacio universitario al doctor Mauricio Rodríguez, quien es vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por Coronavirus y también doctor en Ciencias Bioquímicas por la Facultad de Medicina. Doctor, un gusto saludarte de nueva cuenta aquí en tu espacio, la UNAM Responde. Hola, Rosa. Muchas gracias por invitarnos. Saludos al auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros justo para seguir resolviendo estas dudas que se van acumulando y que van surgiendo. Y bueno, comencemos por este hecho. En México se han aplicado hasta el momento alrededor de 35 millones de dosis. ¿Cómo se relaciona esto con la disminución de casos positivos que se ha ido registrando oficialmente en nuestro país, doctor? Sin duda puede estar contribuyendo la vacunación ya para la disminución de los contagios. Eso es sobre todo en los grupos más vulnerables. Se ha visto que las personas mayores de 60 se han visto ya más protegidas por la vacunación. Además, en general, la epidemia ha estado bajando en las últimas semanas y eso, ya llevamos varias semanas con una tendencia a la baja muy importante y eso también ayuda. Mientras menos casos hay menos contagios y si además de eso mucha de la gente ya le dio COVID, lo más probable es que ya no le vuelve a dar o cuando menos no le da tan fuerte y además sumando eso, las personas que están siendo vacunadas también ya están protegidas. Entonces se va sumando toda esta serie de condiciones para que sea lo que estamos viendo ahorita como una actividad baja ante la que no tenemos que confiarnos demasiado, pero sí nos permite abrir muchas actividades que podemos hacer con medidas de precaución. Importante este punto que tocas, doctor, porque junto con todos estos factores, se empieza a dar la movilidad, la reapertura de las actividades económicas necesarias, sociales y demás. ¿Cómo puede interferir, cómo puede impactar este exceso de movilidad que no se tenía durante los últimos prácticamente 12, 14 meses en el aumento de casos positivos por COVID-19? Sí, desde luego cualquier reapertura representa riesgos porque va a volver a estar la gente en el espacio público y va a volver a haber este riesgo de que se junten las personas y de que estén en situaciones de riesgos de contagio. Por eso es muy importante que todos en este momento de reaperturas mantengamos las medidas básicas que son cubrebocas, higiene de manos, sana distancia, en la medida de lo posible evitar los sitios muy concurridos y lo más importante, identificar rápido a los enfermos para poder prevenir contagios y evitar complicaciones. Creo que todo este paquete de intervenciones dependen casi que del individuo. Quizá lo de los diagnósticos sí dependerá del personal médico y de los laboratorios, pero la mayoría de las acciones las podemos hacer en la casa, en la comunidad, y si las logramos implementar en nuestra vida diaria, vamos a poder tener reaperturas con cuidado y reaperturas que traigan el beneficio propio de la actividad que se está haciendo, como las escuelas, como los comercios, ¿no? Esto es importantísimo, doctor, porque justo te iba a preguntar lo siguiente. Aprendimos a vivir en confinamiento y a estar ahí un tiempo prolongado que al principio no imaginábamos y el reto quizá ahora es aprender a vivir en pandemia, entendiendo además la responsabilidad, y sobre este tema va mi pregunta, la responsabilidad individual que tenemos también en términos colectivos.
Sí, definitivamente estos fenómenos para allá nos hacen voltear, ¿no? Y nos hacen aprender cómo de manera contundente el cuidado individual, la salud individual, tiene repercusiones en lo colectivo. Lo más inmediato es tu casa, tu núcleo familiar, lo que sigue es tu vecindario, tu edificio, tu colonia, el lugar donde vives, y después, pues tu grupo laboral, tus de alcaldía, tu barrio, y después o sea, vamos, todos estamos ahí juntos, aunque a veces no nos demos cuenta. Entonces, si nos cuidamos en lo individual y cuidamos a los más vulnerables también en lo individual, pues vamos a tener un manejo de la epidemia mucho más llevadero. Ahorita estamos en una etapa en la que ya mucha gente se siente confiada por las vacunas, hay gente que ya está harta, pero también hay gente que no quiere salir, que no se atreve a salir porque tiene miedo y entonces también le está costando trabajo esta parte de reincorporarse a las actividades sociales, educativas, económicas, porque tiene miedo de lo que puede pasar. Entonces hay que repetirlo hasta el cansancio. Si administramos los riesgos correctamente, podemos tener una vida no igual a la que teníamos, pero sí, cuando menos en las que las cosas no estén paralizadas. Esto es importante porque todos tenemos pues distintas realidades y podemos enfrentarnos a distintos miedos. Recordar, doctor, que pues así como el contagio se daba, digamos, en modo dominó, pues esto mismo debe ocurrir ahora con la efectividad, con la inmunidad de las vacunas. Y sobre este tema pues podemos hablar. Se va logrando vacunar e inmunizar a ciertos sectores de la población. ¿Cómo debemos ir avanzando en este sentido para que se logre la esperada inmunidad colectiva de rebaño? Sí, bueno, la inmunidad de rebaño no hay que estar como esperando ver en qué momento se pone la dosis número X en el que ya son 80% de protección de la comunidad. No hay que estarlo esperando así, sobre todo en un fenómeno tan grande y tan complejo, en el que están todas las edades involucradas. No podemos vacunar a todas las edades. Hay que vacunar a los más vulnerables, a los de mayor riesgo y después en las edades también hasta donde se pueda por la autorización de las vacunas. Hay mucha gente a la que ya le dio la enfermedad y ya está protegida, entonces ahí ya suma esa protección también. Entonces hay que pensar la inmunidad de rebaño más bien como frenar la transmisión del virus para que eventualmente se apague. Es como si de pronto dejamos de ponerle leña a una hoguera, pues en algún momento se va a acabar lo que está ahí y ya no va, el fuego ya no encuentra cómo mantenerse. Aquí también el virus, si le vamos cerrando las puertas, el virus ya no va a encontrar a quién infectar, porque a unos ya van a estar protegidos por la vacuna, otros ya les dio antes, otros se pusieron el cubrebocas y ya no se contagiaron, otros se diagnosticó rápido. Entonces, todo en conjunto nos va ayudando a esto, ¿no? Mientras más adultos tengamos vacunados, pues es mejor. Ahorita podríamos ir pensando casi que ya hay una persona, yo creo que como una persona en cada 5 casas ya está vacunada, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo. Pronto llegaremos a un número como de que en cada casa ya hay una persona vacunada y eso, pues sin duda es un logro de todo el país. De acuerdo a cifras oficiales, alrededor de 14 millones de esquemas están completos y 9 millones solo han recibido una dosis, lo que significa evidentemente pues buenas noticias. Doctor, obviamente las esperanzas están ahí en estas vacunas que se comenzaron a aplicar desde hace aproximadamente 5 meses en nuestro país, se ha tenido este alcance y la pregunta es ¿cuáles son las expectativas con respecto a la efectividad? Digamos que la seguridad es un proceso que ya se cubrió de cierta manera, estamos hablando de la efectividad. ¿Cuáles son las expectativas con respecto a las vacunas que se siguen aplicando en nuestro país, doctor? Pues mira, la principal efectividad que necesitamos y que esa todas las vacunas la proveen por igual es prevenir enfermedades graves que terminan en hospitalización y prevenir la muerte por COVID. Eso prácticamente todas las vacunas están cumpliendo ese objetivo. Y ahorita ya, pues cada vez más vemos evidencia pues yo creo que ya va a empezar a ver de México, pero ya en otros países, de cómo los grupos vacunados prácticamente ya no se hospitaliza, esa gente ya no se muere, porque justamente en caso de que se contagie llega a cursar una enfermedad leve o quizá moderada, pero ya no que se pone en riesgo su vida.
Esto es la principal razón por la que estamos usando las vacunas. Además, estamos viendo que sí protegen también y evitan el contagio en la comunidad, y también se está cada vez juntando más evidencia de que sí protegen contra las variantes virales que están surgiendo. Y entonces, pues mientras más vacunas tengamos, más protegidos vamos a estar incluso ante estas variantes que están surgiendo. Entonces, la perspectiva justamente es primero quitarle esa carga tan fuerte que tenía de muerte y de enfermedad grave, hospitalizados, pacientes muy graves en estado crítico, eso, bajar eso, casi que desaparezca, y después quizá ya tener una serie de casos llevaderos, que no se hospitalicen, que no se compliquen, y todo pues en parte gracias a las vacunas. Y también a todas las medidas que debemos tener. Doctor, me parece que debemos detenernos un poquito en una vacuna en particular. En México se aplican Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik y CanSino. Y con respecto a esta una han surgido en particular dudas, que fue la que se aplicó al personal de salud en nuestro país. No recuerdo la cantidad, de entre 4 y 5 millones de dosis. Y hay dudas con respecto al personal educativo, con respecto a su efectividad, si es que tiene entre un 5 y un 70%, si es segura, si se deben aplicar otra dosis de otra vacuna. ¿Qué decir sobre este tema y las dudas que han surgido con respecto a CanSino? Claro que sí, Rosa. Ese es un punto muy importante, porque prácticamente todo el personal de salud que no sea de personal educativo, yo también me equivoqué, pero todo el personal educativo que no se había vacunado por edad todavía, ya se vacunó con esta vacuna que le tocó al personal educativo, que es una estrategia también para abarcar coberturas rápido. Es una vacuna de una sola dosis, entonces te permite tener una vacunación mucho más ágil y te permite tener protegida a la gente más rápido, porque con la primera dosis, que es la única, ya tienes logrado ese efecto. Ha habido como mucha confusión respecto a si la protección o no es buena con esta vacuna, si se va a necesitar otra dosis. Ahorita lo que se tiene de evidencia es que la vacuna sí funciona para prevenir las formas graves y para prevenir la muerte por COVID, que eso es, para eso la estamos poniendo, ¿sí? Todo lo demás, que si protege el 5% contra la enfermedad leve, o que si protege el 10% contra la transmisión comunitaria o lo que sea, eso se está evaluando de otra manera en otros estudios. Eso no lo podemos incorporar ahorita a lo que está ocurriendo, porque básicamente nos estamos basando en la efectividad que han tenido para demostrar que previenen la enfermedad grave. También se ha visto que la protección de esa vacuna dura pues todavía más de 6 meses sin ningún problema. Sí es cierto que están proponiendo una modificación en el protocolo de investigación que todavía está ocurriendo de esa vacuna, para ver si algo ayudaría un refuerzo a los 6 meses. Pero eso todavía no se sabe, eso apenas lo están investigando. Por lo pronto sabemos que 6 meses después, la protección sigue funcionando prácticamente con este y con todas las otras vacunas. Entonces, sí es importante que nos quedemos con la tranquilidad, los que recibimos esa vacuna, de que estamos protegidos contra la enfermedad grave y contra la muerte. ¿Sí? Si nos da COVID no nos vamos a morir, porque ya tenemos esta protección. Y además que en cuanto se tenga más información se determinará si recibiremos otra dosis o no, pero que ahorita no hay información suficiente para decir que sí se necesite algo así. No es bueno ponerse dosis adicionales de las vacunas, que eso es lo que está haciendo mucha gente también ahora que ya le toca vacunarse por edad. Sí. Que dicen, pues a mí me tocó la CanSino por ser maestro, pues ahora me toca la Astra porque soy personal ya por la edad. No hay que ponerse dosis adicionales, nada. La que te tocó hay que completar el esquema, y si te tocó CanSino o te va a tocar la Johnson & Johnson, son de una sola dosis, hay que quedarse con esa, y hay que seguir manteniendo los cuidados generales para hacer que el virus se vaya por completo de nuestras comunidades. Doctor, esto es importante porque incluso se ha dicho también con respecto a los efectos secundarios que puede tener esta vacuna. Se dice que tienen más efectos porque es de una sola dosis, entonces los anticuerpos se colocan en una sola ocasión, contrario a lo que sucede con las vacunas, que se pone en 2 dosis. ¿Qué decir sobre esto, doctor? Sí, lo que pasa aquí es que obviamente las vacunas de una sola dosis
podríamos decir así como que en términos coloquiales, vienen un poquito más fuertes, ¿no? Porque solo vas a recibir esa dosis. Y hay gente que ya con eso se asusta y dice, es que yo no quiero esos eventos adversos. Las vacunas de 2 dosis te van a dar efectos adversos en la primera dosis y en la segunda dosis, ¿no? Y vas a tener dolor de cabeza, cansancio en la primera dosis y en la segunda dosis. Las vacunas, en todos los casos, los eventos adversos son leves, no necesitan hospitalización, no son incapacitantes. Puede ser que a alguien sí le haya hecho una reacción un poquito más fuerte, que le duró varios días, pero en términos generales están siendo muy bien toleradas estas vacunas, y se están poniendo pues por millones, como ya lo estamos viendo. Entonces hay que utilizarlas como debe de ser. No está evaluada la seguridad de ponerte primero CanSino y a las 4 semanas un refuerzo de Pfizer. Eso no está evaluado. No sabemos cómo va a ser la reactogenicidad, las reacciones de esto, y no es así el esquema de las vacunas. Entonces hay que ponérnoslas, estar pendientes, y si llegara a haber algún evento adverso, simplemente acercarse a los servicios médicos para tomar alguna medida al respecto. Y atenderse a tiempo, doctor. Estamos terminando esta entrevista y pues las actividades se van reactivando también en nuestra universidad. ¿Qué decir cuáles son los retos desde esta comisión universitaria para atender la emergencia, considerando un poco lo que está pasando en otros países? Por ejemplo, China, donde la vacunación va lenta, pero los contagios están controlados. En Estados Unidos, donde las actividades masivas han vuelto prácticamente a su normalidad, incluso sin el uso de cubrebocas. Y considerando también lo que pasa en países como Chile, donde se iba avanzando muy bien con la vacunación y con la reactivación, y pues han surgido también nuevos brotes por COVID-19. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuáles son las expectativas teniendo, digamos, este panorama internacional? Sí, bueno, justamente lo primero es aprender de los que abrieron de manera desordenada, los que relajaron más de la cuenta las medidas y volvieron a tener brotes. En Europa han tenido varios picos porque justamente relajan más de la cuenta y se vuelve a meter el virus o se meten las variantes. En India relajaron mucho y se metió de manera contundente el virus. En el Reino Unido están viendo que las poblaciones que más han relajado las medidas se vuelve a meter el virus, con casos menos graves, pero que sigue habiendo casos. En Estados Unidos están empezando a ver que los grupos no vacunados, sobre todo de adolescentes, están empezando a ser los casos más importantes. Preocupan algunas franjas y algunas zonas donde no se está vacunando correctamente porque la gente no acepta las vacunas. Entonces hay que tener, digamos, estos dos enfoques importantes, ¿no? Lo primero es vacunarnos en cuanto podamos y sí aceptar la vacunación y sí protegernos. Y lo segundo es seguirnos cuidando, cuando menos unos 2 o 3 meses más, dependiendo de cómo vaya la epidemia, para ver cómo sigue habiendo o no contagios, dónde están, quiénes son los más vulnerables, y ver cómo vamos a entrar al otoño y quizá a un repunte hacia final del año propio de la temporada de frío. Entonces, todavía hay que seguirnos cuidando, no hay que desesperarnos, y las actividades se tienen que ir diseñando conforme los riesgos específicos de cada entidad, en caso específico de la universidad, pero de cada actividad que se está reabriendo en conjunto. Toda la comunidad tiene que participar, no es cosa de las autoridades nada más o de la gente, de los asistentes, no, todos Exacto. tenemos algo que hacer en este nuevo ordenamiento que es el que hay que ir Es avanzando. Una responsabilidad compartida. Sigamos practicando todos esos hábitos que ya aprendimos durante los meses anteriores y ahora pues practiquémoslos ahora en estos espacios públicos. Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia por COVID-19, muchísimas gracias por estos minutos, por resolver nuestras dudas, y pues seguiremos seguramente en contacto mientras las dudas sigan surgiendo y pues esta emergencia esté presente de distinta manera. Muy buenas tardes. Claro que sí, Rosa, con mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos en contacto. Saludos al auditorio. Gracias, doctor. Y pues sí, importante recordar que las vacunas son siempre una alternativa confiable desde la comunidad científica para evitar todo tipo de complicaciones. En el mundo han muerto alrededor de 3.7 millones de personas por COVID-19. Y seguimos con más información este jueves aquí en la UNAM Responde. Esta tarde, Jacobo Dayan nos presenta una reflexión precisamente sobre los contagios por COVID-19 en las prisiones mexicanas, donde la Ciudad de México, Puebla y Chihuahua parecen ser las más afectadas. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que desde el inicio de la pandemia
y hasta enero de este año, casi 3,000 personas se enfermaron de COVID en prisiones mexicanas y se registraron 176 muertes por esta enfermedad en las prisiones. Se tienen dudas sobre 210 casos de contagio adicionales y 68 defunciones. Evidentemente no se puede contabilizar los casos de personas externas que fueron contagiadas al interior de estos centros, pero es un hecho que la cifra crecería mucho. La mayoría de los contagios se dio entre personas de 20 a 50 años, de las cuales 907 son hombres y 74 mujeres. De acuerdo con la CNDH, las ciudades donde más ocurrió esto, los estados donde más ocurrió esto fue la Ciudad de México, Puebla y Chihuahua. Encabezan primero las prisiones estatales, seguidas de las prisiones federales. Desde el inicio de la pandemia se sabía que estos lugares son particularmente susceptibles a los contagios debido a las carencias de servicios médicos, a la infraestructura, a la sobrepoblación, el hacinamiento y deficiente acceso a servicios para grupos de atención prioritaria. Incluso llegó a haber disturbios al interior de estos centros como consecuencia de las medidas sanitarias. La CNDH recuerda que es obligación del Estado garantizar las condiciones mínimas necesarias para que concedan una vida digna en reclusión a las personas privadas de la libertad. Pero si no podemos manejarla en el exterior, difícilmente lo podremos hacer al interior de los penales. Buenas tardes. Y en otro tema, hoy Eduardo Limón nos acerca al ritual de los días de José Lo Rangel, quien además de ser uno de los músicos más destacados de una de las bandas más reconocidas de nuestro país, se dedica a las letras y nos platica cómo es que ha tomado esta pandemia a modo de año sabático de distintas actividades. El músico y escritor que hoy nos acompaña, seguramente durante el año y meses que ha durado el confinamiento, cerró los ojos varias veces e imaginó su música cantada por miles en arenas y en estadios. Y el escritor, durante los meses de encierro, seguramente imaginó el silencio. Hoy que paulatinamente van regresando los conciertos y en algún momento volverán las presentaciones de libros, ¿qué tiene que compartirnos José Lo Rangel en el ritual de los días? Muchas gracias por participar hoy con nosotros en el Ritual de los Días. Al contrario, gracias a ti por invitarme. Muy feliz de estar aquí conversando contigo. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en el caso de un músico como tú, acostumbrado a estadios o arenas llenas de gente interpretando sus canciones y de repente, ¡fum! Ahora sí que literal, José, se hizo el silencio. Pues mira, de alguna manera esto se parece un poquito a los momentos en que nosotros paramos, ¿no? Digamos que hacemos giras, salimos mucho, tocamos y después paramos, tal vez un mes, 2 meses, o a veces hemos hecho años sabáticos, ¿no? Entonces, en esos tiempos de descanso, pues lo que hago es estar con mi familia, sobre todo, lo primero, estar con mi familia. De alguna manera, así intenté, ¿no? Tomar esta pandemia, decir, ok, bueno, este es un momento en donde no hay giras, pues vamos a ver qué se puede hacer, ¿no? Y pues empecé a tomar clases de piano, empecé a pintar al óleo, había unas clases ahí de equitación, ¿no? Porque, bueno, vivo en Tepoztlán y entonces hay como la posibilidad, pero ahí sí no lo logré, pero ni tantito. ¿Qué es lo que más extraña de la experiencia viva de tocar frente a un público, José? Pues el aspecto ritual, ¿no? Es un ritual, o sea, yo creo que es una celebración. Ahorita estaba pensando en la celebración que tuvimos como Café Tacuba en el Foro Sol, ¿no? 70,000 personas y los 30 años, un show así bien armado y todo, y decía, claro, es una celebración. Y luego pienso, no, todos los conciertos son una celebración. Tú ves a una persona al lado tuyo cantando la canción del grupo que está ahí arriba, te lo digo esto como público, ¿no? Y dices, claro, este es mi compañero, este es mi
Este es mi partner, compa, claro, mi partner. le gusta lo mismo que a mí, Le claro. gusta lo mismo que a mí, trae la camiseta del grupo y todo, ¿no? Y eso, perder eso, sí es perder un montón de cosas, ¿no? O sea, como seres humanos, como animales, estamos llenos de rituales, ¿no? Y hay muchos rituales, y este es un ritual más, ¿no? Finalmente, Joselo, ¿cómo te imaginas que será el próximo concierto de Café Tacuba? Una locura, tanto del público como de nosotros, ¿no? Disfrutarlo, darlo todo, más todavía de lo que ya lo damos, y yo voy a decir gracias, tanto al público como a mis compañeros, como al universo, decir qué bueno que podemos tener otra vez este momento de celebración, que con la música, que la música es lo más maravilloso que existe, ¿no? Así el ritual de estos días y prácticamente todos pensamos en ese reencuentro con nuestra familia y bueno, también en algún momento con esos públicos y con esos sectores más amplios. Y con esto terminamos un programa más aquí en la UNAM Responde. Les recuerdo que seguimos leyendo todas sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales y los números de WhatsApp que en este momento están apareciendo en esta pantalla y que ustedes por supuesto ya conocen. Sigamos haciendo juntos este programa y nos encontramos aquí el día de mañana para cerrar la semana en la UNAM Responde. Adiós.